en ti. No hay nada en este mundo que nos pueda llenar, Señor. Lo hemos intentado. En nuestra vana forma de vivir, hemos ido en pos del trabajo, del dinero, del amor en relaciones, de tantas cosas, Señor, para encontrar plenitud, algo que nos llenara. Y nada nos llenó, Señor, hasta el día en que Cristo llenó nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta que con Cristo, aunque no tengamos todo lo que quisiéramos tener, aunque nuestras relaciones no sean tan buenas como quisiéramos que fuesen, Señor, con Cristo, aún no teniendo nada, lo tenemos todo. Gracias, Señor, por la persona de Cristo Jesús, por su gracia vertida en la cruz en nuestro favor. Señor, queremos escuchar tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor. Habla nuestro corazón en el día de hoy. Queremos escucharte. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede usted tomar asiento. Muy bienvenidos todos a la Iglesia Bautista de Armitage. Mi nombre es Leandro Gómez y soy uno de los pastores de la iglesia. Y hoy tenemos el gusto de que la palabra del Señor no la comparte el pastor, porque ya están cansados ustedes de mi voz. No, es una broma. Qué hermoso cuando el Señor elige a distintos hombres para transmitir la verdad del Evangelio. Y hoy el Señor le ha placido a escoger a nuestro hermano diácono, nuestro hermano Alexander Rodríguez. Lo vamos a invitar a que pase. Denle un aplauso, así se le van los nervios. Qué bendición ha sido y es el hermano Alexander en la vida de la iglesia, en nuestra vida con su familia. Y el Señor ha puesto una palabra en su corazón en esta serie de sermones y Él va a compartir con nosotros hoy la palabra de Dios. Vamos a orar por Él, para que el Señor lo use poderosamente. Bendito Padre Celestial, Señor, volvemos a clamar ante el trono de la gracia y a encomendarte a la vida de nuestro hermano Alexander. Gracias, Señor, por las formas en las que los usas, la forma, Señor, en la que actúas en nuestra iglesia a través de su ministerio en nuestra vida. Y, Señor, te pedimos ahora que tu Espíritu Santo repose, Señor, apaciblemente sobre él y le dé la tranquilidad y la confianza que solamente vienen de ti para transmitir tu palabra en este día. Gracias, Señor, por tu provisión en la persona del hermano Alexander y gracias por tu provisión, Señor, mayormente por la palabra que hoy vamos a escuchar. Señor, trabaja en nuestro corazón. Necesitamos escucharte. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermano. Wow, qué privilegio es estar aquí. La primera vez que traigo el mensaje aquí en este lugar, es algo intimidante. Y más cuando el pastor está, creo que es la primera vez que el pastor está presente, cuando me toca apoyar en la predicación. Doble porción de nervios. Pero buenos días. Antes que comencemos, les pido, hermanos, que me acompañen en la epístola a los Filipenses, capítulo 2. Antes que comience, quiero dar un poquito más de contexto para traernos al pasaje que nos toca el día de hoy. El pastor nos ha estado predicando 3 de la serie de la epístola a los Filipenses en el tema ¿de cuál es el tema? Una vida llena de gozo, como vemos ahí arriba. Muy bien. He titulado el día de hoy este mensaje, Unidos a través de la humildad. Unidos a través de la humildad. Primero quiero empezar dando un poquito de history. En el tiempo que estuve estudiando y leyendo acerca del libro de los Filipenses, se me hizo interesante saber el origen. El nombre, ¿verdad? Viene de Felipe el segundo, ¿verdad? El papá de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, que
ese no soy, ¿verdad? Mi tocayo es Alejandro, yo soy Alexander. Yo soy Alexander el pequeño. Pero se me hizo interesante cómo empezó en una ciudad de Macedonia, ¿verdad? Y fue establecida en la segunda misión del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos ha expresado a través de la epístola a los Filipenses en el primer capítulo ese amor que él tiene para esa iglesia y ese gozo que él recibe de ellos. Del amor que ellos tienen con los unos con los otros, del amor y el apoyo que le han dado a él. Incluso esta iglesia de los Filipenses le apoyó financieramente a él, apoyó a la iglesia en Jerusalén. Ha sido de gran bendición esta iglesia en Filipos. Los santos de Filipos han creado una relación muy íntima con el apóstol Pablo. Y la semana pasada el pastor nos trajo una predicación, el mensaje basado en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, donde nos introduce la exhortación a la unidad, a la unión, a la hermandad, a ser de una sola carne, o ser de tener compañerismo, hermandad, ¿verdad? Y algo que nomás quiero repasar un poquito, como nos dice el texto allá en la pantalla, solamente compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso exhorta a un compañerismo, a una unión, ¿verdad? Y esa exhortación la lleva al próximo versículo, que de ninguna manera estén atemorizados por los adversarios. Y ahora me doy cuenta que el rojo no va a funcionar aquí, no se resalta. Es como el negativo, ¿verdad? De que no se atemoricen por los adversarios, la cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para ustedes, y esto de Dios. Hay una señal que Dios les está dando a los adversarios. Una señal de que el Evangelio es destrucción para ellos, pero salvación para los creyentes, para los filipenses. Llama a una unión en defensa del Evangelio que él estuvo defendiendo, el cual él fue encarcelado, a que ellos no teman, a que ellos sean valientes en contra de la oposición externa. Los opositores, ¿cómo se dice? The opposition al Evangelio. Y hace esa conexión más adelante. Bueno, el próximo versículo dice, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, al que se refiere la razón por la cual Él está encarcelado y que oyen que está en Él, ¿verdad? Él llama a una unión, exhortando a la unión con valentía en contra de un adversario externo. Y eso los vamos a tener nosotros también. Nosotros también vamos a tener adversarios contra nosotros hacia el Evangelio. La misión del apóstol Pablo es de propagar el Evangelio. La misión de la iglesia de Filipos es propagar el Evangelio. Y van a pasar persecuciones, ¿verdad? Van a tener adversarios, pero que no se atemoricen, que sino se mantengan valientes porque hay victoria, ¿verdad? Sabemos lo que es el final de la historia. Cristo reina, ¿verdad? Ahora, nuestro próximo texto, a ver cuál es el próximo slide. Muy bien, ese es el texto del día de hoy. Filipenses 2, del 1 al 11. Y quiero hacer la conexión porque el apóstol Pablo ahora aquí nos trae otra vez la unión, pero a una posición interna. Que nosotros nos mantengamos firmes, que la iglesia de Filipos se mantenga firmes en una hermandad, en una unión de la hermandad. Ahorita se los explico. Vamos a leer el texto el día de hoy. Y respondemos a alguna pregunta y respuestas a ese texto. Tiene por título Humillación y exaltación de Cristo en mi Biblia. Dice, por tanto, si hay algún estímulo, consolación o ánimo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu,
Si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué nos quiere enseñar el apóstol Pablo a través de esta epístola? Y tengo una pantalla. ¿Cómo debemos vivir para completar nuestro gozo en la unidad cristiana? ¿Cómo completamos nuestro gozo viviendo en Cristo? ¿Cómo? Bueno, la primera respuesta a la que quiero llevarnos se encuentra en el primer versículo. Completamos nuestro gozo afirmando nuestra unión en el Dios Trino. Y el apóstol Pablo hace algo interesante. En esta versión no resalta tanto. En la versión Nueva Traducción Viviente tiene signos de preguntas, ¿verdad? Pero si lo ven, dice, por tanto, que es por lo anterior de la unión, que estaba hablando en los versículos anteriores del anterior capítulo. Si hay algún estímulo, yo agregué para entender lo que es estímulo, consolación o ánimo en Cristo. Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. El apóstol Pablo está pidiendo a los filipenses que hagan completo su gozo. ¿Cómo completamos nuestro gozo? De la misma manera. Porque si estamos en Cristo, estamos unidos a Dios, como Pablo lo está unido a Dios, y su gozo es nuestro gozo. De la misma manera que Él completa su gozo, igual nosotros. Y la completamos afirmando nuestra unión en el Dios Trino. La primera afirmación es afirmando nuestra unión en Cristo, porque encontramos estímulo, consolación y ánimo en Cristo Jesús. Afirmamos nuestra unión en Cristo porque encontramos consolación en Jesús. Jesús viene al lado de nuestro y nos da consolación. El Señor Jesucristo viene al lado nuestro porque estamos unidos en Él y nos anima. Encontramos afirmación de nuestra unión a Dios mediante el consuelo del amor. Y ese amor es de Dios. Afirmamos nuestra unión en Dios Padre porque hay consuelo en su amor, porque Dios es amor. Afirmamos nuestra unión en el Espíritu Santo por la comunión en Él. Si estamos en Cristo Jesús, si hemos sido unidos a Él, compartimos con el Señor Jesucristo, comunión con el Espíritu Santo y el amor de Dios. Afirmamos nuestra unión en el Espíritu Santo por la comunión en Él. Y afirmamos nuestra unión en un Dios Trino por el afecto y compasión que recibimos de Dios. Vemos una Trinidad en esa relación, en esa comunión, en ese afecto
con Dios. Vemos cómo nos consuela el amor de Dios, nos anima el Señor Jesucristo, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y eso es simplemente para que el apóstol Pablo les afirme, les recuerde que ellos son hijos de Dios, que ellos son los santos. ¿Cómo se refiere a los filipenses? Los santos de Filipos. Como a los efesios, los santos de Éfeso. O sea, son hijos de Dios, son creyentes los filipenses. Se le está recordando que si ellos son salvos, si ellos están en Cristo, tienen la consolación del amor de Dios. Tienen el ánimo de Cristo Jesús. Hay comunión con el Espíritu Santo. Y por esa afirmación, esa motivación los va a llevar a entender lo que sigue. Y porque tenemos el Espíritu Santo, podemos reconocer el fruto del Espíritu, que se encuentra en Gálatas 5:22 al 26. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si estamos en Cristo Jesús, si estamos unidos en el Espíritu Santo, nos dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Les está recordando a los Gálatas como a los filipenses. Si ustedes tienen la comunión con el Espíritu Santo, hay unión. Hay una relación, hay una hermandad entre los filipenses. Y resalto el fruto del Espíritu Santo porque el Espíritu es la fuente. Es el que obra en nosotros estas virtudes, como el amor, el gozo del cual estamos hablando. El gozo no viene de la nada, el gozo viene de Dios, el gozo viene como una virtud del Espíritu Santo que obra en nosotros. Como tanto el amor, la mansedumbre es la humildad. Si somos de Cristo, hacemos morir nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. ¿Podemos afirmar que tenemos una unión con un Dios trino? Hacernos unas preguntas. ¿Encontramos estímulo en Cristo? ¿Sentimos que Cristo viene al lado nuestro y nos consuela? ¿Nos trae consolación? Veo cabecitas que dicen que sí. Amén. Así el apóstol Pablo les preguntaba de una forma retórica a los de Filipos. Si hay algún estímulo en Cristo, o sea, le está recordando, lo hay porque pertenecen a Él. Si nosotros le pertenecemos a Él, también somos animados por Cristo. Somos consolados por el amor de Dios y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Esa es la primera respuesta. Ya vimos la primera y vamos a la segunda. La pregunta es, ¿cómo debemos vivir para completar nuestro gozo en la unidad cristiana? La primera respuesta fue afirmando nuestra unión en Cristo, con un Dios trino. La segunda es completamos nuestro gozo manteniendo la unidad en la hermandad cristiana. Y eso lo vemos en el versículo 2. Entonces, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Vemos el mismo patrón del 27 del capítulo anterior, de ser unidos en el mismo espíritu, en el mismo propósito. Mantenemos la unidad entre hermanos siendo del mismo sentir, del mismo pensar. Primero de Corintios 1:10 nos dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén
enteramente unidos a un mismo sentir y a un mismo parecer. Romanos 12:16 dice, tengan el mismo sentir, pensar unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino concediendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y 1 de Pedro 3:8 nos dice, en conclusión, sean todos del mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Es como nos empieza a introducir la humildad, la unidad a través de la humildad. Mantenemos la unidad entre hermanos unidos al mismo espíritu, unánimes, estando unidos de un alma. Aquí cuando se refiere a unidos en espíritu, vemos que está en minúscula. El contexto se refiere al alma, que estemos unidos en el mismo alma, como mente y corazón. Personas que están entrelazadas en armonía, porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones. Eso es estar unidos en el mismo alma, en el mismo espíritu. Hechos 4:32 dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, nos decía Lucas, estaban unánimes en oración, del mismo pensar, el mismo sentir, el mismo espíritu. ¿Qué hacían con los que poseían? Estaban de acuerdo que todo le pertenecía a Dios y vendían todo y venían y entregaban lo que recibían a los apóstoles. O sea, tenían un mismo propósito, un mismo deseo. Mantenemos la unidad entre los hermanos dedicados al mismo propósito. Efesios 4:1-6 nos dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Si estamos en Cristo, compartimos el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre. Somos uno. Y ese uno es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Aquí el apóstol Pablo está llamando a una unidad eclesial. Una unidad entre los hermanos. Nosotros venimos de afuera. Venimos de afuera donde no hay unión. Quizás hay unión en las organizaciones o en los propósitos del mundo. Afuera vemos que hay gran unión y gran deseo para promover agendas mundanas, pecado, ¿verdad? Anular la verdad de Dios. Y hay mucha unión ahí. O venimos sin conocer la unión. Sin conocer lo que es una verdadera unidad, una comunión, una hermandad. Experimentemos al Señor Jesucristo. Hay que vivir una vida en Él. Hay que afirmar que le pertenecemos a Él. Afirmar que estamos en Él. Y que su Espíritu nos perseverará en unidad, en comunión y hermandad. Amén. Amén.
Próximo punto, ¿cómo debemos vivir para completar nuestro gozo en la unidad cristiana? ¿Cómo completamos nuestro gozo viviendo en Cristo? Ya vimos el primer punto, afirmando nuestra unión a Cristo. El segundo es manteniendo la unidad de la hermandad cristiana. Y el tercero es que debemos de vivir con una actitud humilde para completar nuestro gozo en Cristo Jesús. Eso lo vemos en el versículo 3 y 4, que creo se les hace difícil ver. Discúlpenme, no voy a volver a usar colores así. Mejor para mí y no para ustedes. A mí me ayuda a visualizar, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si a mí me ayuda a visualizar, yo creo que a mis hermanos también. Pero me falló. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Es un negativo, ¿verdad? Está en rojo. Dice, sino que con la actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí es donde encontramos ese llamado a una actitud humilde. Hay que estar unidos a través de la humildad. Dice que no hagamos nada por egoísmo o vanagloria. Antes que Dios nos salvó, antes que fuimos unidos a Él, ¿cómo vivíamos? De una forma egoísta y vana. Y Él los sacó de esa vanidad, de esa se me fue la palabra, egocentricidad, no sé cómo se dice, se me va la palabra. A ver, me están diciendo, ok, muy bien, gracias. La dije. Y nos trajo a Él. Donde no se trata de mí, sino se trata de Él. Donde mis propósitos ya no son los míos, sino los míos se han vuelto los de Él. Sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Qué difícil es eso. Qué difícil es venir del mundo y tener que sentirnos menos que otro. Donde el mundo nos enseña que no, tú te tienes que preocupar por ti. Tú tienes que vivir por ti. Te tienes que preocupar por ti porque nadie más lo va a hacer. ¿Verdad? Las naciones, yo digo, el racismo, ¿cómo se dice? El color o el poder del gobierno, piensa de la misma manera. ¿Quién es mayor que el otro? Yo crecí en Humboldt Park. Fui a Humboldt Park, a high schools en la ciudad de Chicago, donde habían un grupito de mexicanos, soy mexicano, otro grupito de afroamericanos y otro grupito de puertorriqueños, de mis hermanos. En ese entonces no eran hermanos. Y vivíamos de una forma, no, nosotros somos mejor que ellos. Y eso es algo pequeño, en una high school, un grupito. Pero así piensa el mundo, así piensan las naciones. Así de grande y mayor es ese pecado de ser egocéntricos, de sentirnos mayores o superiores que otros. Pero en Cristo ya no soy más mexicano. Sí, soy mexicano, pero mi ciudadanía está en Cristo. Ya no se trata que si yo por ser mexicano soy mayor que otro de otra nación. No, si estamos en Cristo somos de la misma nación y le pertenecemos al mismo cuerpo que es Cristo. No buscando, cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Y no quiere decir que tú no te preocupes de tus intereses, sino dice que no solamente te preocupes de tus intereses, sino también de los intereses de los demás. Cuando nosotros solamente nos preocupamos por nuestros propios intereses, ignoramos a los demás. Y en Cristo eso no puede existir. No podemos solamente preocuparnos de nosotros mismos. Hay personas que tienen necesidad.
Hay personas que necesitan de nosotros y nosotros necesitamos del uno de los otros, ¿verdad? Y es en todo aspecto de la vida cotidiana o la vida cristiana. No podemos solamente preocuparnos de nuestros propios intereses. Llegamos a una edad mayor, digamos, y pues uno ya vivió lo que vivió. Y es más fácil. Pero para otros que están más jóvenes o están empezando como los jóvenes, o sea, ponen por delante sus propios intereses. Porque eso es lo que se nos enseña. No, tenemos que, sí, preocuparnos de nuestra vida. Tenemos que proveer, ¿verdad?, para nuestro hogar, pero también hay otro que necesita proveer por su hogar. Hay otro que necesita un sostén, un apoyo, un ánimo. Y claro, podemos decir, bueno, pues lo encuentra en Cristo. Cristo le da consolación, Dios le da su amor y lo consuela, tiene comunión con el Espíritu le va a fortalecer. ¿Y el hermano? No, Dios usa a los hermanos para hacer todo eso. Y si nosotros estamos enfocados en nuestros propósitos, ignoramos el llamado de Dios para suplir por los intereses o las necesidades de los demás hermanos. No hay unidad ahí. No hay unión ahí. Entonces se convierte en una secta o una falsa iglesia o un jugar iglesia o damos mal testimonio, ¿verdad? Y nos ven de afuera y no, pues ellos están igual que nosotros acá afuera. Por causa del internet, social media, se ve todo, ¿verdad? Hoy en día publicamos todo en Facebook. ¿Qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos vistiendo? ¿Cuáles son nuestros planes? Compartimos todo. También se ven nuestros debates entre hermanos, nuestros conflictos entre la iglesia. Y la gente ve y dice, mira, pues ¿para qué voy allá? Se están peleando. Tan igual o quizás peores que yo. ¿Por qué ser hipócrita? ¿Qué estamos mostrando, iglesia? Bueno, no digo que nosotros, no estoy apuntando, no he visto nada. Yo borré mi Facebook porque me decepciono del Facebook, me decepciono de lo que veo, me decepciono de ver lo que publican personas que uno dice, bueno, y para no llegar a ese pensamiento y juzgar y decir, y arruinar una relación, mejor lo ignoro, ¿verdad? Pero es la realidad y la tristeza que todo se ve. Y no se muestra, no se ve, no se refleja una iglesia unida en la humildad. Hasta por debatir por el Evangelio, por debatir por Dios, que Dios es el único Dios, y hasta ahí fallamos. Porque ya no se vuelve el propósito de glorificar a Dios, se vuelve en el propósito de que yo tengo la razón. Yo voy a convencer a ese fulano que dice esto, el otro del Evangelio. Eso ya no es humildad. No hay que exaltarnos, ¿verdad? Debemos ver hacia Cristo como nuestro mayor y gran ejemplo de la abnegación. Debe haber en nosotros la misma actitud de humildad que hubo también en nuestro Señor Jesús, para que nuestro gozo sea completo en Él. I think you go to the next slide. Go back. Y dice Jesús en Lucas 9:23 al 24, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Es un texto que para mí fundamental y atesoro en mi corazón como el Salmo que dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es uno así, arraigado, decimos, en el corazón. Cada día negarme a mí mismo, la abnegación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Encontramos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo
No sé si eso está ahí en la pantalla, pero está en las anteriores, en mostrando a Cristo como el gran ejemplo de la humildad. Aparte de afirmar en nuestra vida la comunión con un Dios trino, vemos aquí una obra del Dios trino en acción en nuestra vida. Porque a través del Espíritu Santo, como el fruto del Espíritu, ejercemos gozo, benignidad, humildad. Todo lo que estamos hablando viene de Él, viene de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo Jesucristo nos enseña a través de su humillación, cómo es de que nosotros tenemos que vivir. Él es nuestro ejemplo. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el gran ejemplo de la abnegación de Jesús, de la humildad de Jesús, de la humillación de Jesús. La abnegación. Podemos ver, go to Philippians 2:5, please. Vemos las dos naturalezas de Cristo. En este gran ejemplo de humildad, de una enseñanza moral hacia la iglesia de Filipos y a nosotros, vemos que Pablo hace una extraordinaria enseñanza de teología, cristología, enseñanza de quién es Cristo en su persona, ¿verdad? En la persona y obra de Cristo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, existía como Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice, notamos que su naturaleza divina y la naturaleza humana, igual a Dios en naturaleza y esencia, el cual siendo en forma de Dios, participando de la naturaleza divina como eterna y unigénito Hijo de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre los muertos, sí, nosotros los muertos, habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos algo majestuoso, que el Hijo de Dios existía en forma de Dios. Compartía la misma esencia, naturaleza, divinidad, poder, atributos que Dios, ¿verdad? Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos que Jesucristo existía con Dios antes de la fundación del mundo. Y vemos claramente que Él estaba con Dios y Él era Dios. Y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No se aferró. No consideró cosa a que aferrarse de ser igual a Dios y recibir de los hombres un culto divino. Él no vino a la tierra y ejerció como Dios. No vino a poner un reino para ser adorado, ni a exhibir su poder de Dios. Sino dice, se despojó, dice, ¿verdad? Jesús no explotó su igualdad con Dios para fines egoístas, sino Él por obediencia a Dios, para seguir el propósito que Dios le dio. ¿En qué? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo? Salvar al pecador. Ser parte de la obra redentora para ti y para mí. Él no vino como Dios a la tierra a unirse. Él no se despojó de ser Dios y dijo, ahora me voy a hacer hombre. No, Él agregó a su naturaleza el hombre, la forma de hombre. Yo digo, wow, no, si eso yo pudiera hacer, qué cosas yo ya no hubiera hecho.
Pero Jesús no hizo eso. Jesús no vino a explotar, a tomar abuso del poder divino de ser Dios. Qué interesante. Yo digo, yo quizás en mi carne, si yo lograría ese poder, wow, pero qué mal. Pero qué ejemplo de Jesucristo, que Él se sometió a Dios en obediencia, en amor, en sumisión, en humildad, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No vino como Dios, no vino como un rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Creemos eso. Y Él no vino a esta tierra y ejercer ser rey, sino vino, tomó forma de hombre y después tomó forma de siervo. Bueno, a la misma vez. Porque Jesucristo no nació en un palacio. Jesucristo no nació en una cuna, de un rey. Nació en un pesebre prestado. Jesucristo no vivió como rey. Jesucristo vivió como un esclavo. Dice en su palabra que Él no tenía ni dónde descansar la cabeza. Suplían por Él las hermanas creyentes que creían en Él o que le seguían. Sí, ni Él, si vemos la vida de Jesucristo, fue humillante. Digamos, bueno, yo no quiero vivir así. ¿Quién quiere vivir así? Todos estamos cómodos en nuestra casita, tenemos nuestro carrito, nuestra camita, tenemos nuestra vida cómoda. Por la gracia de Dios, tenemos lo que tenemos. Pero Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de que Él no vino a explotar ser Dios, sino Él vino a tomar forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aparte de ser Dios, ¿verdad? Agregó la forma de hombre, se humilló a ser esclavo, obediente a la muerte. ¿Qué más bajo puede ver? Eso se le llama abnegación. Nosotros nos humillamos de esa manera. Nosotros tomamos el ejemplo de Cristo y seguir a Cristo en una actitud de humildad. Algo de un punto anterior, dice Kenneth L. Barker, dice, Cristo no se despojó de la forma de Dios, es decir, de su deidad, sino de su manera de existir como igual a Dios. La acción de Cristo ha sido descrita como el abandono durante la encarnación, del uso independiente de sus atributos divinos. Quizás entienden mejor a eso a mi explicación de la encarnación. Veo que a veces dicen, muy bien que lo agregamos ahí. Su naturaleza humana, en esto se hizo como nosotros, en todo excepto el pecado, así de bajo por su propia voluntad. Se rebajó de la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Como Cristo no tomó sobre sí la semejanza y la forma, o la forma de un hombre, sino que también un estado bajo en la esclavitud. Toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimiento, pero el paso más bajo fue su muerte, la muerte de cruz y la muerte de un malhechor, un esclavo, expuesto al odio, al desprecio del público. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo por amor a nosotros, por amor a su iglesia. Pablo les está recordando, esto hizo Jesús. Esto fue en el año 60. Se dice que fue escrita esta carta al final de su encarcelamiento en Roma, quizás al final del año 61 después de Cristo. Y nosotros ya tenemos más de 2000 años que eso sucedió. Y Él les está trayendo algo fresco,
algo fresco, que ni 100 años han pasado desde de la vida, muerte y resurrección de Cristo, su exaltación. O sea, la vida y la obra de Cristo era fresca en la mente y en el corazón del apóstol Pablo. Y está afirmando a ese pueblo que si Dios murió por ellos, si Dios expresó su gran amor en esa gran humillación, ellos podrán vivir una vida unida en humildad. Porque el deseo y la actitud es de ser humildes como Cristo fue humilde. Ahora vemos lo que sigue. Y ya vamos a terminar, guys. Les prometo. La exaltación de Cristo. Vemos ahí su humillación, su ejemplo, ¿verdad? Eso tenía que estar ahí antes. No sé si ahí estuvo esa imagen, pero no dialogué un poco de ella, pero ¿quién reconoce esa escena? El gran ejemplo de servicio del Señor Jesús al apóstol Pedro, limpiándole los pies, donde nos decía que el que quería ser grande o mayor que los demás tenía que servir a los demás, y empezó por él. Jesucristo se humilló, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se bajó a lavarle los pies a sus discípulos. Qué gran acción de servitud, de humildad, de amor a sus discípulos. Ahora la exaltación, vemos de Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta el sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Me gusta lo que dice Matthew Henry. Dice sobre la exaltación de Cristo, que fue de su naturaleza humana. La exaltación de Cristo fue su naturaleza humana, en unión de la naturaleza humana con la divina. ¿Okay? Dios lo exaltó por esa unión, por haber tomado esa naturaleza de hombre para que fuese un sacrificio perfecto en el favor del pecador. Vemos el Evangelio, ¿sí? Podemos ver el Evangelio en la obra y persona de Cristo. Podemos ver el Evangelio de la obra, de la vida de Jesús, en su humillación y exaltación, porque le agradó a Dios. Dice, y al nombre de Jesús, no al mero sonido de la palabra, sino a la autoridad de Jesús, todos deben rendir homenaje solemne. O sea, resalta que no al nombre, no solamente a un nombre, como decir, el nombre Jesús. Hay muchos Jesuses, hay muchas personas que se llaman Jesús, ¿verdad? Y a veces yo escucho cuando se llaman personas Jesús, y yo como que, ¿cómo? No sé, no me siento cómodo diciendo a la otra persona Jesús, pero solamente es un nombre. Y yo digo, bueno, pero el título de Jesús, el nombre que recibe, que está sobre todo nombre, es el nombre del Señor Jesús Cristo, de Cristo Jesús. Y es la autoridad de Jesús. Dice, todos deben rendir homenaje solemne. Es para la gloria de Dios Padre confesar que Jesucristo es Señor, porque es su voluntad que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5, 23. Aquí vemos tales motivos para el amor abnegado que nada más puede proporcionar: humildad. Mateo 23, 12 dice, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Santiago 4, 10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Así Jesús, que se humilló a sí mismo hasta el punto de la ejecución,
fue muy exaltado por su Padre. Tenemos la garantía de la actitud positiva de Dios hacia aquellos que adoran la actitud de Cristo a través de la abnegación y la humillación de sí mismos por el bien de los demás. Juan 3:30 dice que es necesario que Él crezca y yo disminuya. Tenemos que vivir de una vida humilde, abnegarnos, no una vida de egoísmo, de vanagloria, interesados solamente en nuestros intereses, en nuestros propósitos, sino en la vocación a la cual fuimos llamados. Todos tenemos un llamado. Si estamos en Cristo, nuestro llamado, nuestro propósito es que el reino de Cristo prevalezca. Que las buenas noticias del Evangelio sean proclamadas. Aunque tengamos adversarios, tenemos valentía, ánimo, consuelo, comunión en un Dios trino. Y no lo podemos hacer solos, ¿verdad? Nos necesitamos el uno al otro para que el reino de los cielos sea engrandecido. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante en el rol de Dios en nuestra vida cristiana. Ni uno es más que otro. La puerta, el púlpito, la música, el sonido, todos forman un mismo cuerpo, unido en un mismo sentir y un mismo propósito, y es para la gloria de Dios. Concluimos, ¿verdad? Repasemos las preguntas y las respuestas y terminamos. ¿Cómo debemos vivir para completar nuestro gozo en la unidad cristiana? ¿Cómo completamos nuestro gozo viviendo en Cristo? Pues la completamos afirmando nuestra unión al Dios Trino. La completamos manteniendo la unidad en la hermandad cristiana y viviendo una vida con la actitud humilde que imita a nuestro Señor Jesucristo, que vive para la gloria del Dios vivo. Debemos de vivir confiados que nuestro Padre Celestial nos exaltará como respuesta de nuestra abnegación. Pedir a su Santo Espíritu que nos persevere para completar nuestro gozo en la unidad de la hermandad y ayudarnos a mortificar nuestra carne y vivir para su gloria, la gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Hermano pastor, hermanos, gracias.